Renault es el principal socio tecnológico de la Fórmula Eléctrica, que pocos días atrás pasó por Buenos Aires. Aprovechamos a conversar con Thierry Coscas, presidente de Renault Argentina, que antes de llegar a ese cargo fue responsable del desarrollo de los vehículos eléctricos del rombo. Bueno, como cada uno lo sabe, durante 4 años me involucré como responsable del vehículo eléctrico de Renault, así que desarrollamos una gama completa de 4 vehículos y la verdad que hoy ver que llega a la competición esta tecnología de vehículo eléctrico es un gran orgullo. La verdad que no es realmente una sorpresa porque el vehículo eléctrico es bastante bien adaptado a la competición. Son autos que tienen muy buena aceleración, autos livianos, autos con mucho torque, así que es perfecto para una competición. Y hoy realmente es una revolución porque vemos autos que compiten y que van súper rápido, pero en un silencio total. Así que cuando empezó esta carrera, esta Fórmula I, Renault se involucró bastante, primero como referente técnico de la categoría y después organizamos nuestro propio equipo. Tenemos nuestro equipo con Alain Prost, con 2 pilotos. Este equipo es el líder por el momento de esta competición y esperemos, por supuesto, que en Buenos Aires podamos ganar. Así que realmente es un orgullo y es un movimiento muy importante pasar de la realidad de autos en la calle a autos que van súper rápidamente, autos de deporte. Esta competición de carrera es algo muy visual que el público puede realmente disfrutar, así que mucha gente que bueno, no solamente no conoce la tecnología de los vehículos eléctricos, pero que tiene a veces una imagen de un pequeño auto y demás. Y la verdad que mostrar hoy autos de carrera en ese circuito es mostrar que realmente son autos de alta tecnología, una tecnología muy confiable y autos de alta performance. Vamos a ver autos que tienen una aceleración absolutamente increíble y la verdad que es una demostración de que la tecnología eléctrica, primero es una tecnología ya muy madura, muy confiable y realmente algo de alto nivel que se presta bien a la competición.